60, el verso 46, dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quiero compartir junto a ustedes en esta tarde la palabra del Señor bajo el tema: nadie ha hablado como Cristo. ¿Puede decir amén usted? Amén. Gloria al Señor. Nadie ha hablado como Cristo. ¿Puede decir amén usted? Amén. Gloria al Señor. Nadie ha hablado como Cristo. Jesús fue la sabiduría divina encarnada. En las palabras del Señor había poder, había sanidad. La talla de Cristo como orador, como mensajero, como dirigente, no puede ser igualada a ningún ser humano. Jesús fue Dios manifestado en carne. Por lo tanto, cuando Él hablaba, era Dios mismo que hablaba por Él. Gloria a Dios. Por lo tanto, hemos visto, y aún en la lectura de introducción, capítulo 52 de Isaías, los últimos versos que se ha dado comienzo en el día de hoy, no el del 53, sino el del 52, los últimos versos, quedaban maravillados los hombres, diciendo que como Cristo no había hablado nadie antes. Nadie ha hablado como Cristo. Yo quiero meditar junto a ustedes en esta tarde, viendo eso. Nadie ha hablado como Cristo. Nadie. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor. Yo le voy a ir citando algunos versos. Si quiere puede buscarlo, si no escucharlo. Gloria a Dios. Si está ágil en recorrer la Biblia, lo encontrará. Si no, lo puede buscar en su hogar, en su casa. Gloria a Dios. Pero allí están todos basados en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cristo habló, gloria al Señor, con palabras de excelencia desde su niñez, que al punto tal se maravillaban los doctores de la ley. Dice en Lucas capítulo 2, versos 46 y 47: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Más o menos Jesús tenía unos 12 años a esta altura. Se fue con los padres al templo, a la fiesta de la adoración. Y en medio de eso regresa a sus padres. Las multitudes estaban por doquier. Y como 2 días o 3 días de camino, se dan cuenta los padres que no venía Jesús con ellos, que no venía su hijo. Preocupados, salen al encuentro de él. Se devuelven al templo a buscarle. Claro, no contaban con las comodidades tecnológicas que contamos nosotros. Hoy usted le manda un WhatsApp, le pregunta: ¿quedó por ahí? Envíenmelo. Pero no, se devolvieron. Y entonces, cuando vienen los padres, encuentran a Jesús, un niño de 12 años, sentado entre los doctores de la ley, hablándole, preguntándole. Y ellos quedaban maravillados. Le escuchaban a él, a ese niño. No era normal en cuanto a su forma de hablar. Nadie habló como él con esa edad. Gloria a Dios, porque nadie ha hablado como Cristo. Y de repente le oían hablarle y ellos estaban maravillados, y él preguntándole y respondiéndole. Los padres preocupados por Jesús, y él en el templo contando y hablando con los doctores de la ley. Desde la niñez mismo reveló entonces su deidad y también describió su misión terrenal. Desde la niñez se dio cuenta cuál era su vínculo con el Padre y el propósito por el cual ese niño estaba en la tierra. Dice Lucas 2:49: entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre, con mayúscula,
¿No saber que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Gloria a Dios. Llega José, llega María a buscar al niño y le preguntan: ven, ¿por qué estás aquí? Y él dice: ¿y por qué se molestan? ¿Por qué me están buscando? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Quién habló así? Gloria a Dios. ¿Quién tuvo estas palabras desde la niñez? Sino el Señor. La forma en que Él habló fue distinta y notoria, que nadie se igualaba a las palabras del Señor. Desde la niñez cautivó la audiencia. Desde la niñez le oían hablar con sabiduría. Desde la niñez se enroló en los negocios del Padre. Y entonces decía: no se preocupen por mí. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Todo diría: pero tu padre, ahí está tu madre y ahí está tu padre. Gloria a Dios. Ahí está tu familia. Pero él decía eso en tocante a la misión que él estaba aquí en la tierra. Jesús vino con una misión y la forma en que él habló desde la niñez fueron diferentes y fueron distintas. Cristo habló durante su ministerio palabras de descanso al trabajo o al trabajado y al cargado. ¿Quién ha hablado palabras de descanso al que está trabajando y está cargado? ¿Quién antes había hablado algo así? Ustedes y yo las conocemos, pero nadie antes había hablado así. Y de hecho nadie posterior habló así igual que Jesús. Dice la Biblia, Mateo 11:28: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién habló así? ¿Quién extendió una invitación de esa? Sino Jesús. Gloria a Dios. Nadie ha hablado como Él. Alabado sea el Señor. Él, hermanos, en su ministerio terrenal dio palabras de consuelo al oprimido y al cargado. Las palabras de Jesús eran palabras de consuelo a las personas que estaban a su alrededor. De hecho, por ejemplo, en las 9 bienaventuranzas, gloria al Señor, son consoladoras. Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Usted lo va a leer en su casa para restarme a mí, para dejarme a mí un poco más de tiempo. Así yo medito un poco más aquí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mateo 5, del 1 al 12. Cada bienaventuranza del Señor eran palabras de consuelo a las personas que estaban a su alrededor. Él trajo palabras de consuelo a la samaritana, declarándole todo lo que había hecho. Dice la Biblia, Juan capítulo 4, verso 29: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Las palabras que Cristo trajo a la mujer samaritana fueron palabras de consuelo. ¿Se ha puesto a pensar qué haríamos usted y yo con una persona en esa condición? Hablándole a alguien, hermanos, que tenía una muy mala vida, conociendo lo que en su corazón había. A veces con prontitud juzgamos a alguien. Mira a esa persona, uy, qué condición, qué terrible. Uy, lo que está viviendo, lo que está haciendo. De hecho, cuando el Señor le dice: ve a buscar tu marido, ella le dice: sí, no tengo marido. Y el Señor dijo: bien ha dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Seguía andando con hombres, pero no era su marido. Cualquiera la condenaría, pero el Señor trajo palabras de consuelo, porque cuando ella se vaya a contarle a lo suyo, dice: ven, quiero presentarles a un hombre que me ha contado todo lo que yo he vivido. ¿No será este el Cristo? Ella fue consolada con esas palabras. La revelación de Cristo en la vida de esta mujer trajo consuelo y esperanza. No fue condenada, por el contrario, se le dio una oportunidad. Las palabras de Jesús traen consuelo. En su ministerio terrenal trajo consuelo. Consoló a Zaqueo al invitarle a su misma casa. Esto solamente el Señor lo puede hacer. Invitar a alguien a su misma casa. ¿Y sabe cómo iba el invitado? A su propia casa. Feliz. Eso solamente lo hace el Señor. Porque yo le puedo invitar a mi casa y desde que me voy a la casa del hermano.
Pero yo le invito a su propia casa. Usted dice, pero en mi propia casa, gloria a Dios. Pero consoló a Zaqueo, y Zaqueo, hermano, vio algo extraordinario en el Señor, al punto tal que su vida fue transformada y cambiada. Dice la Biblia en Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es decir, me voy para tu casa, Zaqueo. Gloria a Dios. Yo no le voy a contar la historia bíblica de cada uno de estos pasajes porque haríamos vigilia. Usted conoce a este hombre con una gran necesidad espiritual del Señor. No tenía necesidad física, era un hombre pudiente, tenía recursos, tenía plata, podía comprar lo que quisieran, gloria al Señor, pero tenía una necesidad tan grande del Señor. Hay gente que a veces cree que el dinero resuelve todo, y casi todo, pero no todo. Gloria a Dios, casi todo, pero no todo. Es decir, que lo vamos a necesitar sin lugar a dudas. No estamos en contra de eso, pero hay algo más grande que el ser humano tiene, que es la necesidad de Dios, la necesidad espiritual. Gloria al Señor. Y entonces vino el Señor, se encontró con Zaqueo, lo invita a su casa, le consuela, al punto tal que Zaqueo es transformado y cambiado por el poder de Dios. Hubo una transformación en Zaqueo espectacular, de esas que no vemos hoy en día, o que cuesta ver para no herir a nadie, porque se convierta uno, hermano, que ha sido un ladrón, y entonces diga: yo me convertí al Señor y soy un ladrón, pero yo le he robado a muchas personas. A todo el mundo que le he robado le voy a devolver 4 veces más de lo robado. ¿Usted ha escuchado un testimonio así en la época? Por eso dije que estaba duro, difícil de encontrar una conversión como la de Zaqueo. Si gente dice: el Señor me perdonó, me restauró, ya ahora aquí estoy en Cristo, nueva criatura, y entonces las deudas y las cosas, las cosas viejas pasaron y Dios las hace todas nuevas. Como que nos olvidamos nosotros ahora de que hay ciertas cosas que a veces hay que restaurar. Para eso, hermanos, y ahí fue entonces el consuelo que trajo el Señor en la vida de Zaqueo. Un niño jugando con una onda, se cuenta en una oportunidad, rompió una luz, un foco del alumbrado público. Guardó su onda y se fue a su casa y no le dijo nada a su padre. Eran cristianos. Y entonces un vecino le dice: Señor, su hijo con una onda y una piedra rompió un foco del alumbrado. Entonces el padre llama al hijo y el hijo le dice: sí, papá, perdóname. Yo lo hice. Estaba jugando con la onda y di hacia arriba y rompí el foco. Así que te pido perdón a ti, le pido perdón a todos los vecinos por el mal que he hecho. Y entonces el padre oró por el hijo, y entonces el hijo le dijo: muchas gracias, papá, ya pasó todo, ¿verdad? Le dijo: no, ahora tienes que ir a comprar el foco nuevo para ponerlo. No pasó todo. Hay que restaurar. Si hemos hecho algo que está mal, hay que restaurarlo. La conversión, el consuelo, lo que Dios hace en nosotros, hace que seamos diferentes. Si todo sigue igual, si yo le mentí, robé, hice cosas malas y hoy entonces me convierto y no veo de restaurar en lo que esté a nuestro alcance hacerlo, restaurar cosas del pasado, entonces ¿dónde está mi verdadero cambio de arrepentimiento? Gloria a Dios. No, tiene que ser, gloria a Dios, genuino. Por lo tanto, trajo consuelo el Señor a la vida de Zaqueo, al punto que su vida fue transformada. Consoló el Señor a Marta y a María. Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La muerte de su hermano Lázaro trajo dolor a la familia de Marta y María, a la aldea. Toda la aldea estaba afectada. Si cuando el Señor llega lo encuentra todos llorando, impactados por la noticia. Y de hecho algunos se codeaban diciendo: mira, este que hizo tanto por tanta, no podía haber hecho algo para que su amigo no hubiera muerto. Hasta reproches para con el Señor. No solamente de la gente, reproches hasta de su propia hermana. Señor, si hubieras estado aquí, la historia hubiera sido diferente. Si hubieses estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Gloria a Dios. Y ahí entonces el Señor le dijo entonces, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios trajo palabras de consuelo a estas hermanas que estaban llorando la muerte de su hermano. La palabra de Dios trae consuelo. Nos fortalece Dios con sus palabras. Nadie habló igual. Tal vez algunos llegaron a ese cementerio de 4 días de muerto al hombre. Llegaron al cementerio a decirle, le acompañamos el sentimiento ahora. Las palabras más comunes, no es que esté mal. Las palabras más comunes que uno puede decir, uy, cuánto lamentamos la pérdida. Le acompañamos en el dolor en este momento en que está vivo. ¿Y qué más palabras pudiéramos decir? Se nos acabó el repertorio. Se nos acabó el repertorio. Pero es que nadie ha hablado como Cristo habló. Gloria a Dios. Nadie ha hablado como Él habló. Gloria a Dios. Él se acercó y le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Gloria a Dios. En esta tarde el Señor se acerca a nosotros y nos dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Algunos tal vez nos dijeron, ya no hay más esperanza, no queda nada más para hacer. Cuánto lamento su situación, qué triste condición. Y por ahí van nuestras palabras, lo que nosotros llamamos como palabras de consuelo, pero el Señor ha hablado de una forma increíble. Nadie ha hablado como Él. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le prometió el Señor a sus discípulos el descenso del Espíritu Santo. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta promesa, hermano, es de consuelo. El Señor le dice a sus discípulos, yo voy a rogarle al Padre para que les envíe el Consolador, el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es un consolador. Las palabras de Dios fueron palabras de consolación en su ministerio. Nadie habló como Cristo. Gloria al Señor. Fueron palabras de sabiduría. Dice la Biblia en Lucas 20:25. Entonces le dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta del Señor encuadra en un marco bíblico que, yo reitero, no podemos entrar en detalle de cada uno de ellos, pero permítame una expresión media uruguayesca, lo dejó de boca abierta. Quedaron impactados. Porque estaban buscando la oportunidad de encontrar una falta al Señor y querían acusarle de algo. Gloria a Dios. Y entonces andaban ahí ellos preocupados diciendo, en algo tenemos que encontrarle falta. Mira a quién fueron a buscarle faltas, al Señor. Y nunca nadie había hablado como Él. Y entonces le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? Uy, la respuesta era un sí o un no. Si decía que sí, entonces él era otro más que iba a cobrar impuestos, y otro revolucionario más, y otra liga al pueblo, otro látigo al pueblo. Ahí iba a estar él. Y si decía que no era que pagar impuestos, era un revolucionario. ¿Cómo que no hay que pagar impuestos? Entonces, por el lado que Jesús dijera algo, si decía sí, le iban a caer, y si decían no, iban a caerle. Entonces, ¿cuál era la respuesta que él iba a dar? Y entonces él le dijo, a ver, tráiganme la moneda. Ya diciendo, ustedes son unos bandidos que quieren encontrarme a mí en falta. Y como nadie había hablado como Cristo, le trajeron una moneda y le dijeron, ¿y qué cara tiene esta moneda? Del César. Y entonces él le dio esta respuesta, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! ¿Quién había hablado así? Dice otro pasaje, Juan 8:7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este acto, hermano, se monta en que le trajeron al Señor una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y entonces le dijeron los acusadores, los escribas, los maestros, los religiosos, Señor, la ley de Moisés no es cualquier cosa.
Voy a decir que es la ley de Moisés, manda apedrear a tales personas. ¿Tú qué dices? Si el Señor decía que no, se estaba yendo contra la ley de Moisés. Estaban buscándole. Y el Señor lo primero que hace, hermanos, es silencio. Estaba escribiendo con el dedo en tierra, me imagino, pecadores, adúlteros. Y ahí estaba el Señor, se escribía. Dice que escribía con el dedo en tierra. ¿Qué va a escribir el Señor con el dedo en tierra? Los pecados de ellos. Fornicación. Y entonces dice que agarra y siguió. Y le vuelven a decir: Señor, ¿qué vas a hacer? Y el Señor, así escribiendo, así, mirando hacia la tierra, dijo: y el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Siguió escribiendo: hipócritas. Siguió escribiendo los pecados de ellos. Gloria al Señor. Y al rato dice que empezaron a ser acusados por su conciencia de cada uno, y empezaron a irse. Y quedó el Señor, el único que podía condenarle, que estaba libre de pecado, quedó ahí postrado en el piso, y la mujer. Y entonces le pregunta, le dice: ¿y dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Ninguno te condenó? Y el Señor, la mujer le dijo al Señor: ninguno, maestro. Y el Señor le dijo: ni yo tampoco te condene, te voy a condenar. Vete y no peques más. Nadie ha hablado como Cristo. Gloria a Dios. Nosotros jugamos por la ley. Eso es la ley. La ley no se puede quebrantar. Eso es un mandamiento que nos han enseñado desde el principio. Hay que apedrearle. Tiene que morir a pedradas. Tiene que morir. Gloria a Dios. Pero como nadie ha hablado como Él habló, habló con sabiduría. Gloria a Dios. Y todos quedaron sorprendidos. Y todos tuvieron que irse, porque sabían entonces la condición en que estaban. Gloria a Dios. Lucas 24. Le preguntaron: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndenos, Señor. Y entonces, porque ellos decían, si dice que porque querían saber. De hecho, esta pregunta nace, hermanos, porque venía entrelazada con otro tema que ellos querían saber del Señor. Querían buscarle la ocasión. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que ellos discutían diciendo: si respondemos nosotros a esta pregunta que Él nos está haciendo, si respondemos que el bautismo de Juan era del cielo, nos va a decir por qué no le creyeron. Y si nosotros respondemos que el bautismo de Juan era de los hombres, nos van a apedrear, porque todo el mundo tiene a Juan por profeta. Entonces ellos quisieron ir a encerrar al Señor en un tema. ¿Y sabe qué resulta? El lazo se le cae a ellos. Y el Señor dice: respóndanme ustedes primero si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y dijeron, ¿sabe qué dijeron ellos? No sabemos. No sabemos. Y el Señor dijo: justamente la misma respuesta le voy a dar yo. No sé. Gloria a Dios. Impactado. ¿Quién había hablado así? ¿Quién dejaba preso a las personas en su propio pensamiento? ¿Quién agarraba, hermanos, si no podía entonces la sabiduría otorgada por el Padre en el Hijo? Dios mismo, Jesús era Dios mismo encarnado. Cuando hablaba Jesús, hablaba Dios. Gloria a Dios. Y por lo tanto entonces hablaba con autoridad. Hablaba como nadie antes había hablado. Hablaba con palabras de sabiduría. Hablaba con palabras de poder. Dice Mateo 8, 26 y 27. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién ha hablado así? ¿Le ha hablado a usted alguna tormenta diciendo: tormenta, enmudece? Gloria a Dios. ¿Qué hombre? Mire, yo tengo un testimonio, o si uno conoce testimonios de personas que tal vez han orado a Dios pidiéndole a Dios un milagro y Dios se ha glorificado. Recuerdo una oportunidad, había un evangelista que llegó, ya estaba programada su llegada a un país para los días de campaña, y cuando él, que era al aire libre, y cuando él llega, la primera noche estaba lloviendo
aunque no fuerte, lloviendo, pero las amenazas de lluvia eran más fuertes, y acompañaba toda esa semana un pronóstico de lluvia, toda la semana. Y en esa primera noche de cruzada, que pudiesen haber ido multitudes, fue un grupo numeroso, pero no tan grande, por el temor a lo que pudiera venir. Y este hombre de Dios desafió a todos los que estaban presentes y le dijo: vamos a orar para que Dios detenga la lluvia y no llueva al menos esta semana, y podemos hacer la campaña. Vamos a pedirle a Dios, si a Él así le place, que haga un milagro y no llueva. Y oraron esa misma noche, se aclaró, se estrelló, y el pronóstico de esa semana cambió radicalmente. Pudieron hacer la semana, toda la semana pudieron hacer la campaña al aire libre sin ningún problema, y Dios se encargó de salvar muchas personas. Uno puede orarle a Dios por su misericordia y Dios puede obrar conforme a su poder. Pero aquí Jesús, hermanos, reprendió a los vientos. Es decir, lo que Jesús dijo entonces, hermano, es eso. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Usted y yo, hermanos, podemos reprender, hermanos, y a veces la autoridad, la forma en que habló Cristo, con el poder que Él habló, no habló nadie. Gloria a Dios. Nadie habló como Él, el poder que Él tenía. La Biblia dice, hermanos, Juan 11:43, y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Continúa la historia que recién le contaba de Marta y María. Las palabras de consuelo del Señor fueron: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y las palabras de poder del Señor en ese cementerio fue hablarle al muerto de 4 días. Usted sabe por qué era 4 días del muerto, ¿verdad? Porque en verdad ellos tenían una ridícula teoría, que el espíritu del muerto andaba las 24 horas siguientes por ahí y podía invocarle y el espíritu volvía al muerto. Olvídese si fuera así, hermano, los cementerios tuvieran que abriendo a cada rato de las tumbas. Gloria, eso no es así, pero es una tendencia que ellos creían. Entonces el Señor dijo, bueno, de hecho, ya había el milagro del Señor de resurrección. ¿Se recuerdan cuando iban a enterrar al hijo único de una viuda de la ciudad de Naín? Entonces dijeron, claro, lo que pasa es que estaba ahí, estaba fresquito, andaba el espíritu por ahí, invocó y se vio el cuerpo y se levantó, así cualquiera. De hecho, otra oportunidad fue cuando le dijeron a un hombre principal que su hija había muerto, y entonces él va a orar por la niña, pero el reciente, él se había ido ahí en hora, que él se fue al encuentro del Señor y que el Señor viene. Entonces estaba todo muy fresco, y el Señor dijo, tengo que hacerle caer por tierra esas teorías tan ridículas que ellos tienen. Me voy a demorar a propósito 4 días. Y cuando Él llega entonces a palabras de poder, ya no de consuelo, sino de poder del Señor, frente a esta situación de Marta y María, es hablarle al muerto de 4 días, decirle al muerto con autoridad, llamarle por su nombre: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies envueltos en un sudario. Todo ya estaba el hombre ahí, gloria al Señor. Y no salió todo, hermano, descompuesto su cuerpo. Su cuerpo fue un cuerpo normal, como que si nada hubiese sucedido. El milagro que Dios hace, lo hace total. Y las palabras de poder del Señor impactaron. El muerto tuvo que obedecer. ¿Sabe por qué obedeció el muerto? Porque habló el autor de la vida, gloria a Dios, aquel que tiene autoridad sobre todo principado y aún sobre la muerte, gloria a Dios, aquel que tiene esa llave, habló con poder, y el muerto no se pudo retener, salió fuera. Palabras de autoridad. ¿Quién habló así? Vaya alguno de estos falsos profetas engañadores vaya al cementerio que le hable un muerto de 4 días, ven fuera, sáquelo usted antes, porque si no se va a morir el que está vivo. Nada va a suceder, gloria a Dios. Es que el único que tiene poder es el Señor. ¿Quién ha hablado como Él? Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, ¿sabe qué sucedió? Se secó la higuera.
¿Quién habla así con esas palabras de poder? El Señor va a buscar, hermano, fruto a una higuera. Todo aquel que sale de campo sabe que antes de las hojas, ¿qué está? El fruto. La higuera no es que usted ve hoja y después sale el fruto, no, por el contrario, está el fruto y luego sale la hoja. Y el Señor vio una higuera llena de hojas, entonces ¿qué estaba? ¿Qué debería estar? Llena de fruto. Y el Señor fue entonces a buscar uno, porque tenía hambre, fue a buscar un higo, y de repente va a buscar y no encontró nada. ¿Sabe qué hizo? Dijo, perezca esta higuera, nunca más nadie coma fruto de ti. Pasaron a la media hora, dice la Biblia, el relato de los discípulos, y empezaron a ver la higuera. ¡Ay, mira la higuera! Se secó la higuera. Se secó. Gloria a Dios. Esa es la palabra de poder del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Mire, hermanos, usted y yo no tenemos poder ni para hacer revivir a una flor, ni para hacerle secar a una flor. Usted puede decir, oye, este yuyo me tiene. Si usted no le manda matayuyo, lo carpe todos los meses, y el yuyito, por más que usted lo maldiga, ahí le van a hacer. Gloria a Dios. Pero el Señor tenía autoridad para hablar de la higuera. Claro, reitero, no nos quedamos con toda la historia, que tiene un significado espiritual también todo eso, pero estoy hablando de las palabras de poder de parte del Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor. Dice la Biblia, Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el mar para ir a Jesús. Gloria a Dios. Palabra de poder del Señor. Ordénele a alguien que camine por arriba de las aguas. Vaya a buscarlo abajo. Gloria, porque en verdad no se va a detener. Ahora, ¿por qué Pedro caminó por arriba de las aguas? Al mandato del Señor, a las palabras de poder del Señor. Alabado sea Dios. Mateo 17:27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saque, tómalo y ábrele la boca, y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. La historia se remonta en que vienen a decirle, y tu maestro no paga impuestos. Que el impuesto era algo que sostenía el templo. Y entonces él era el dueño del templo y no tenía derecho, no tenía necesidad de hacerlo, pero como él no quiso quebrantar la ley, le dijo a un discípulo, bueno, haz una cosa, vete a pescar. Y cuando estés pescando el primer pez que muerda el anzuelo, sácalo, ábrele la boca y hallarás en él un estatero. Estatero es una moneda correspondiente a 4 dracmas. Hay que pagar 2 dracmas por cada uno. La moneda era una moneda sola. Si yo le hubiese dicho, va a encontrar 2 dracmas o 4, pero no, por el pez, ¿no? Entonces el Señor dijo, un estratero, y entonces cuando saques esa moneda, ve y paga el impuesto tuyo y el mío. ¿Se ha ido a pescar el último día, por estos últimos tiempos? ¿Ha sacado algún pez para sacar algún billete de $100 o...? Gloria. No va a encontrar nada. Gloria. Las palabras de poder del Señor demuestran que como él no habló nadie. Gloria a Dios. Impresionante. El Señor tenía poder para decirle, dile a Judas, que ya de por sí ya era medio rápido en la cuenta, dile a Judas que saque de ese dinero y pague entonces lo que tiene que pagar. Él era el tesorero del grupo. Pero el Señor dejó al tesorero libre y dijo, no quiero cargar al pobre Judas, quizás no le cierren las cuentas después. Gloria. Lo que voy a hacer entonces es demostrar una vez más el poder del Señor. Alabado sea Dios. Las palabras de Jesús en su ministerio producieron sanidad. Dice Mateo 8:8, respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué lindo es creer en el poder de la palabra del Señor. Hay poder de sanidad. El Señor dice la palabra y el milagro sucede en el nombre del Señor.
Gloria a Dios. Sin necesidad de preámbulo ni de historia. De hecho, el hombre dijo: no soy digno de que entre bajo mi techo. No era que no quería que fuera a la casa del Señor. Él dice: yo no me siento ni digno para que entres a mi casa, pero sí tengo fe y creo que tu palabra es poderosa para que al mandato tuyo el milagro suceda. Gloria al Señor. Por lo tanto, eso fue lo que sucedió. Mateo capítulo 8, versos 31 y 32. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a un hato de cerdo. Y él les dijo: id. Y salieron y se fueron de aquel hato de cerdo. Y aquí todo el hato de cerdo se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Usted conoce la historia del hombre endemoniado. Los demonios dijeron: mándanos a los cerdos al menos. Y el Señor: tienen permiso, se pueden ir a los cerdos. Y se desbarrancó como 5,000 cerdos endemoniados. Gloria a hogar. Alabado sea el nombre del Señor. El poder de Dios sobre gloria al Señor, sobre la obra, hermano. Gloria al Señor, de liberación también. Estoy mencionándoles ahora de sanidad y de liberación. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, Mateo 17, 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Gloria al Señor. Hay poder del Señor para sanar y hay poder de Dios para libertar. Gloria al Señor. Mateo 8, 16: y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hay obra hay palabras de poder, de liberación y de sanidad de parte del Señor. Permítame en esta tarde, hermanos, en este breve ejercicio, y ahí dándole quiebre a este tema, para decir que también el Señor trajo palabras de eventos futuros. Para eso me voy a ir al capítulo 24 del libro de Mateo. Gloria a Dios. Y usted puede leerlo en su casa todo. Yo le voy a resaltar solamente algunos versos. Mateo 24. El Señor habló palabras también tocantes a eventos del futuro. Dice Mateo 24, siempre este capítulo, verso 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Nadie os engañe. Cuidado, hermano, hermana. Cuidado, iglesia, que nadie nos engañe. Gloria a Dios. Dice el verso 5 y 8 al 8: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, y habrá hambre, y habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto que usted y yo estamos viviendo, será principio de dolores. Gloria al Señor. Principio de dolores. Estamos teniendo los primeros dolores. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe que los dolores, hermano, de una mujer encinta, gloria a Dios, entonces, hermano, hace que cuando más dolor tenga la mujer encinta esperando su hijo, está más próximo que su hijo llegue. Gloria a Dios. Las últimas horas, gloria al Señor. Esa mujer entonces esperando a su hijo puede estar hasta internada ya. Y vienen dolores terribles. Gloria a Dios. Y llega la hora entonces en que la mujer va a dar a luz. Y entonces más llega la hora, llega el momento. Más llega el momento entonces, gloria a Dios. Y los dolores se intensifican más en la mujer. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Usted y yo, hermanos, estamos aquí en la tierra. Gloria a Dios. Los dolores vienen. Ahora, cuando los dolores vienen, es que el Hijo viene. Aleluya. Cuando los dolores vienen, es que el Hijo viene. Más dolores vienen. Gloria a Dios. Si estamos con más dolores y Él viene, más dolor, el Hijo viene. El Hijo viene. El Hijo viene. El Hijo viene. Nosotros creemos que el Hijo viene. El Hijo del hombre viene. Alabado sea el Señor. Todo esto es principio de dolores. Más dolor, más esperanza. Más cerca estamos de que Él venga por su iglesia. Eventos del futuro. En Mateo 24 dice la palabra del Señor, hermano, verso 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Para lograr la salvación se requiere perseverar hasta el fin. Verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ha visto un relámpago que sale del oriente y se esconde en el occidente? Eso es algo que usted no lo logra ver de la rapidez que viene. Así viene el Hijo del Hombre, gloria al Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Así viene Cristo. ¿Quién habló como Él? Nadie habló como Él. Alabado sea Dios. Nadie ha hablado como Cristo. Dice verso 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y se juntarán en sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gloria al Señor. Ahí, hermano, gloria a Dios, estaremos usted y yo. Seremos parte de esa iglesia que el Señor viene. ¿Quién ha hablado como Cristo? ¿Quién ha hablado como Cristo? Dice el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el momento en que menos pensemos, ahí viene el Hijo del Hombre. ¿Quién ha hablado como Cristo? ¿Quién ha hablado como Él? Solamente me estoy registrando, estoy teniendo en consideración las palabras de Cristo en su ministerio terrenal. Mas si llegáramos a detenernos, que no será la ocasión ahora, nos llegáramos a detener la palabra de Cristo glorificado allá en el libro de Apocalipsis, alabado sea el Señor, donde Él dijo: ciertamente vengo en breve. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Estamos viendo que el Señor habló, y también como nadie, de eventos del futuro. ¿Quién ha hablado como Cristo? ¿Quién ha hablado como el Señor? Nadie. Cuando le mandaron a detener, ellos, los alguaciles, llegaron diciendo: es que ninguna persona ha hablado como hombre este. Le dijeron: que ustedes también se convirtieron. ¿No han leído que de Nazaret no va a salir nada bueno? ¿Quién le ha creído? ¿Qué rey, qué autoridad, qué hombre importante ha creído en este hombre? Ellos no conocen la ley, por eso están ahí, malditos son. Gloria a Dios. Los alguaciles decían: no. Esto es diferente. Nadie ha hablado como Cristo. Gloria. Lo que yo he oído de Dios, no lo he oído de nadie. Y eso es lo que en esta tarde nosotros tenemos que tener. Hemos estado citando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Nadie ha hablado como Cristo. ¿Quién ha tomado estas palabras? ¿Quién ha hablado así, de esta forma? Solamente el Señor. ¿La tomarás en esta tarde? Tomarás esas palabras de autoridad, de poder, de sanidad, esas palabras de sabiduría, esas palabras, gloria al Señor, que habla, gloria a Dios, de evento del futuro. Esas palabras de parte de los labios del Señor son palabras de autoridad, son palabras de gracia, gloria a Dios, son palabras que no igualan ningún hombre, por mejor que sea en la tierra, por el mejor orador que sea, la mejor persona y preparada que sea. Nadie iguala a las palabras de Cristo.